Ah, perdón. Pero tengo que tener esto. Bueno, desde luego. Vale. Yo soy socio de esta fundación, me llamo Chema. Soy amigo de Josué, aunque él no lo sabe en Facebook, porque yo soy cristiano arcoiris. Y bueno, me ha quedado un poco de sabor de boca curioso, porque además, como uno es casi de todo lo que habéis dicho, es decir, soy blanco, de clase media, masculino, de encima oso, y por si fuera poco mayor y cristiano. Con lo cual me puedo suicidar a la salida y a lo mejor me quedo más a gusto. Pero no me pienso suicidar. Entonces quería deciros solo dos cositas, porque ya bastante, bueno, agradeceros sobre todo, porque siento que no había habido nadie más representativo de la Fundación, pero en cualquier caso yo os agradezco vuestra presencia, vuestro trabajo, lo que habéis compartido con nosotros y nosotras. Y quería deciros dos cositas. Una, que me ha dado la sensación de que faltaba, al menos un poco, aunque sé que no era lo central de hoy, la perspectiva histórica. Es decir, se ve que sois muy jóvenes, eso está bien, porque además a mí me gustan los jóvenes, las jóvenes también, pero de otra manera. Bueno, pues yo creo que no se entiende bien qué es lo que estamos viviendo si uno no se da cuenta de cómo hemos llegado hasta aquí. Y yo creo que os ha faltado un poquito. Es decir, que mucha gente de izquierdas, con todos los defectos que se pueden ver ahora que tienen y tenemos, pues han posibilitado que no estemos como estábamos hace 40 años, que yo lo he vivido. Y eso no se ha conseguido gratis, en absoluto. Entonces, quizá a lo mejor en algún otro momento una perspectiva histórica ayuda a valorar de qué estamos hablando ahora. Y luego también me ha sonado un poquito maniqueo, de buenos y malos. Y estamos un poco cansados de películas de buenos y malos. Yo creo que este conflicto dialogante, porque no todos los conflictos son iguales, no todos los conflictos son dialogantes, pero este conflicto dialogante es mucho más rico si aceptamos una cosa muy sencilla, que es que quitando los más cabrones que los hay, normalmente todos tenemos algo bueno que ofrecer y es bueno reconocerle a cada uno su parte buena, y aquí hay muchos colectivos, porque si no, normalmente no nos escuchamos más. O sea, a partir de un cierto momento en que no te notas reconocido, pues vas al y tú más, y todos tenemos cosas de las que avergonzarnos. Yo, por ejemplo, participo en 3 círculos sectoriales de Podemos y he visto, de cara a las elecciones, cómo había una verdadera lucha fratricida dentro de los círculos y un dolor impresionante por parte de algunos por cosas que pasaban dentro de Podemos, que no son ejemplarizantes precisamente, pero sí necesarias, porque no... Entonces, quiero decir que y he votado a Podemos al final, o sea que no me he escandalizado suficiente, pero quiero decir que todos tenemos cosas de las que avergonzarnos y todos tenemos cosas que merecen la pena y que podemos aportar al proceso común. Nada más. Creo que a su izquierda había levantado una mano. Sí. Bueno, gracias por la presentación. Tenía 3 preguntas que las iba apuntando en el móvil. A ver. Una era, bueno, para FEFA, bueno, no sé si debería decir los nombres, pero para FEFA bueno, ha explicado la politización del término matrimonio, y que me parece muy interesante. Si podría explicar algo más sobre la politización del término igualdad, que me parece también, porque bueno, lo presentó Carmena como este ayuntamiento lucha por la igualdad, me parece interesante la politización del término igualdad. La segunda pregunta también es para FEFA, y me pareció muy brillante la definición del término conflicto como armonización armonizar en la negociación, me parece. Entonces, la cuestión es en el ayuntamiento cómo podríamos como ciudadanas llevarlo a cabo, es decir, el cómo, más que... Y sobre la presentación de Josué y de David, la tercera pregunta, que es... sí. Bueno, David ponía el ejemplo de la fagocitación. Bueno, Josué por una parte decía que el capitalismo no viene por orden divina, sino que es un orden social, y decía, la pregunta es, sabemos que el capitalismo fagocita cualquier alternativa contracultural, con lo cual, ¿cuál es su respuesta, cuál es vuestra respuesta a esa fagocitación? O sea, ¿cómo podemos resolver ese problema? Esas son mis 3 preguntas. Más adelante. Si se puede ir contestando. Vale. Contestando o Lo que prefieras, si la prefieres hacer ahora o después. Que contesten. Vale. Sobre politizar la igualdad. Bueno, la igualdad es un concepto del 18 en términos políticos, ¿no? Igualdad, libertad, fraternidad. Las mujeres habitualmente o históricamente reivindicamos la igualdad y los hombres, cuando se le pregunta, reivindican la libertad.
esa escisión nos sitúa históricamente. Yo creo que es muy importante, yo decía en mi intervención, que fue mucho más escueta que la de mis compañeros, que es muy importante contextualizar, y bueno, también es que como sociólogas y sociólogos, si reivindico la profesión, sin contexto no entendemos casi nada, ¿no? Si algo necesitamos es contexto, y es cierto que venimos de un país donde los contextos se olvidan, se solapan, y yo reivindicaba de alguna manera la memoria histórica para poder entender de dónde venimos, y la memoria individual como un proceso de entendimiento y de complejidad, pero también de incorporar el dolor. El dolor forma parte de nuestras vidas en tanto que activistas y en tanto que partícipes de una ampliación de la libertad que es festiva y de la igualdad, pero también de un proceso de dolor donde mucha gente ha muerto, otra gente ha sufrido muchísimo aunque no haya muerto. O sea, esos digamos, microhistorias, intrahistorias de la vida son muy importantes a la hora de hacer política, y la micropolítica debería estar presente. Los afectos, el dolor, la vida en definitiva, ¿no? Y cuando hablamos de cuidados y demás también sabemos lo que hay detrás, ¿no? Y eso es lo que hay que especificar y explicitar y reivindicar desde el punto de vista de la gran política institucional, la pública. Bueno, contestando a lo tuyo, la igualdad está inscrita en esa tradición de la gran política, ¿vale? Es una gran política masculina, es un proyecto ilustrado, es un proyecto que crece excluyendo a muchos sujetos políticos, sin crearlos, o sea, las mujeres principalmente, pero todos los otros que podamos nombrar, uno tras otro, ¿no? El feminismo politiza el concepto de igualdad por primera vez en una narrativa muy importante, es el feminismo de la Ilustración. Yo tampoco me gusta caer, venimos en un país muy maniqueo de igualdad, diferencia, o sea, esos binarismos epistemológicos que bloquean también la discusión. Bueno, la igualdad se politiza y se reivindica en un proceso de proyecto histórico incompleto, por así decirlo. A partir de ahí, el pensamiento feminista, respondo también a mi compañero, no puedo estar nada de acuerdo contigo en que el feminismo tendría que desaparecer. No, el feminismo diría una barbaridad, se debería imponer por ley, vamos, o sea, básicamente creo que ahí hay un problema que podemos hablar luego, ¿no? La igualdad es en ese proceso, las narrativas feministas problematizan el sentido de la igualdad, ¿vale? Lo van ampliando, lo van reivindicando, o sea, es una igualdad que solo reconoce, en la cual participan, nombran, articulan un sujeto determinado, todos los demás quedan excluidos, y se crea un proyecto en el cual la primera narrativa feminista dice, bueno, las mujeres tienen que participar, ¿vale? Y tienen que ampliarse. Y a partir de ahí hay muchas más narrativas donde realmente la igualdad forma parte de un proyecto que no es en sí mismo ampliable, o no debería ser solamente ampliable a otros sujetos, sino en la medida en que nuestra historia, en tanto que sujetos excluidos, vive otro tipo de realidades, construye otros discursos, construye otros cuerpos, construye otros sentidos de la vida. De hecho, aquí hemos criticado el capitalismo, las lógicas neoliberales. Yo me he intentado meter, y lo he dejado ahí, la heteronormatividad o el heterosexismo. Es otro gran paradigma que define una igualdad y excluye otras igualdades. Es decir, existe un enfrentamiento en ese concepto. Hay una tensión ideológica, política y conceptual si construyes el concepto históricamente y si lo construyes con posiciones sociales concretas, con cuerpos concretos. Es decir, en tanto que lesbiana, reivindicar la igualdad para mí pasa por no participar en todas las instituciones, en todas las normas que presumiblemente amparan el modelo democrático y generan igualdad de la misma manera que participan en relaciones heterosexuales. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi vida
está inscrita en otra realidad o quiere estar inscrita en otra realidad. Y me homologan en esa igualdad a principios que están de alguna manera negando mi especificidad, que es una especificidad no individual, sino que también, sino que puedo compartir con otras personas, ¿vale? O sea, hablo de los modelos de familia, hablo de las formas de reproducción, las autoridades que se reparten, la igualdad la ostenta, la define, está definida desde una autoridad masculina y heterosexual. En la expresión de la ley, en las regulaciones laborales, en la forma de hacer vida pública, vida social, cualquier elemento de igualdad está construida sobre posiciones históricas que por lo menos nos deberíamos interrogar sobre ellas. Es decir, ¿queremos participar así o no? Y entre otras cosas porque nos están negando la posibilidad de crear un derecho propio, ¿vale? De ampliar o de fagocitar las igualdades en realidades sociales diversas y de alguna manera también impide, realmente puede ser perversa. Lo que le llamas igualdad puede estar creando desigualdad. Eso también es muy importante. Y puede crear incluso violencias muy fuertes, aplicando el sistema de igualdad. En Canadá, en algunos lugares han empezado a practicar, bueno, a teorizar, pero también a llevar a la práctica políticamente la gestión de la diversidad, problematizando el concepto de igualdad para personas de otras culturas, otras razas, identidades diferentes, etcétera, etcétera. Ese es un poco el sentido de problematizar jurídicamente, pero también socialmente la propia genealogía del concepto y cómo a qué realidades nos lleva, en qué situaciones podemos ver que esa igualdad realmente nos está violentando, porque nos hace homologar a situaciones en las cuales no nos reconocemos directamente. Y el otro concepto es cómo lo del ayuntamiento, cómo... Los conflictos y armonizar la negociación, A ver. Y cómo como ciudadanas podríamos... Vale. O sea, qué herramientas tenemos como ciudadanas para Vale. una de las cuestiones es Ardeo, conseguir comenzar conflictos desde políticas LGTB. Vale. Es decir, cómo hacerlo, cómo pedírselo al ayuntamiento, o sea, qué herramientas tenemos. Yo creo que el 15M instaura una nueva forma un momento de explosión y una forma de articular la política muy interesante. El hecho de que eso ocurra y de lo que estemos viviendo tan interesante en nuestra ciudad, en otras ciudades, las elecciones, los resultados, no quiere decir que todo haya cambiado, o sea, de golpe y porrazo. Yo creo que perviven más aspectos de la vieja política que de la nueva política. Las instituciones siguen inscritas en unas lógicas legales, en el derecho que las define, en unas reglas, en unos ritos que todavía no se han cambiado, siguen siendo los mismos. Es decir, han cambiado sujetos políticos que han llegado a esas instituciones y que han llegado a través de procedimientos súper novedosos. Lo novedoso es qué ha hecho la ciudadanía. Y eso es lo que no podemos olvidar. Creo que la institución, en este caso nuestro ayuntamiento, que reivindico como mío por primera vez, está ligado a la ciudadanía a través de un cordón umbilical y no al revés. No al revés. O sea, el ayuntamiento se debe a la ciudadanía y se debe a la ciudadanía no solo por definición política, ¿vale?, de la representación y de la delegación, sino porque ha sido la ciudadanía, ha sido los movimientos sociales los que han conseguido que ahora Madrid esté en el ayuntamiento, ¿vale? Eso no lo podemos olvidar. Entonces, en tanto y cuanto es nuestro ayuntamiento, es nuestra casa, a través de un proceso en el que ha trabajado muchísima gente, muchas horas, se tiene que dar la posibilidad de que esas personas participen. Y participen de una manera horizontal y que el ayuntamiento se abra. Yo creo que Manuela sí tenía esa intención de escuchar, de cambiar. Es cierto, y lo digo aquí públicamente, que yo como feminista, de momento, o sea, por supuesto que doy tiempo, que los cambios son lentos, creo que nos están dando
los cambios de la manera que a mí, como en tanto que feminista y lesbiana, preveía que se deberían dar en esta institución una vez llegado al poder. Y en ese sentido creo que tiene que haber cauces de escucha, pero no solo de escucha, sino de actuación y de intermediación. Y hay que exigir una interlocución plural, y una interlocución que no solo dé autoridad a lo que define la vieja política, es decir, a las grandes federaciones de lesbianas y gays, a los grandes grupos que tienen no sé cuántos socios, sino que hemos hecho política desde otro lugar. O sea, la política no la han hecho las grandes asociaciones de gays, lesbianas o feministas institucionalizadas, ¿no? La hemos hecho feministas, lesbianas, gays, que nos hemos puesto a crear redes nuevas, formas de actuar nuevo, totalmente diferente. Y en tanto que eso ha pasado, el ayuntamiento tiene que dar cabida a esa interlocución. Entonces, tenemos que exigir individualmente, grupalmente, que se dé esa interlocución, ¿vale? Y presentar propuestas concretas en cada orden, del decir y del hacer. Es decir, no nos podemos retirar a nuestras casas, ¿vale? Tenemos que ver, yo creo que la democracia es por primera vez, además a nivel local, sujetos activos continuamente, ¿vale? En torno a las precariedades, en torno a los cuerpos, en torno a qué pasa con el heterosexismo, con todas las violencias que podemos estar sufriendo, con la precariedad, con nuevos modelos familiares, con temas y exigir realmente no solamente gestos simbólicos, que yo creo que son importantes. Yo creo que, bueno, si algo hace el capitalismo es crear símbolos continuamente y vendernos. Hay una circulación muy importante, ¿no?, de creación y de producción de subjetividades que se hace simbólicamente, ¿no? Y, vamos, el capitalismo ha cogido el psicoanálisis para llevarlo al consumo en su máxima expresión. Y necesitamos esos símbolos. Me parece bien que haya banderas en todas las concejalías, en el ayuntamiento, pero aparte de los símbolos, debemos producir nuestra propia realidad dentro del ayuntamiento, y si no, pues y desbordarla. Y yo creo que el feminismo y las políticas de género, tanto en sus perspectivas más económicas como en sus análisis más culturales, tienen una potencialidad de generar de ampliar la democracia y de generar nuevas posibilidades de existencia. Por eso tenemos que estar ahí. Ahora, también cabe la posibilidad de que nos cuelen el modelo de la vieja política. Y de hecho existe esa tensión. Y la hemos vivido más de una vez, ¿no? En momentos históricos, cuando con la muerte de Franco, la izquierda también, vamos, y las feministas en muchos momentos nos hemos visto traicionadas. O sea, con lo cual estamos contentas, pero con mucha antena puesta, ¿no? Hay que estar totalmente alerta, ¿no?